Me encanta cuando ya comienza todo. Bueno, muy buenas noches para todos nuestros pensadores de humanismo en Cali. Bienvenidos a nuestro sexto, es, bueno, a otro piloto más de estos ejercicios que estamos haciendo para conocernos en este ejercicio de hablar sobre las preguntas que tenemos, de hablar desde el sentido crítico, no tanto desde las respuestas. Sí, no hay que olvidar. César, dígalo de siempre. No somos doctos, no somos sabios. Nos gusta hablar. Tenemos muchas preguntas y nos gusta conversar en torno, alrededor de una pregunta. Muy bien. Bueno, en esta noche de hoy nos acompañan tres personajes de la ciudad de Santiago de Cali. Nos acompaña Andrés Lara, ¿cierto? Caleño. Nos acompaña... ¿Cómo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Andrés? Nos acompaña Melisa Quiroga y nos acompaña también Álvaro Salamanca, estudiantes del Instituto Popular de Cultura, pensadores de aquí, de humanismo en Cali y, por supuesto, gestores del humanismo aquí en la ciudad. Bienvenidos. Bueno, retomamos, ¿cierto?, nuestro ejercicio de pensar. Hoy vamos a escuchar la pregunta de una persona, de María Paula Ponte, ¿sí? Vamos a ver vamos a escuchar qué nos dice María Paula, cuál es su inquietud y en qué nos hace pensar esa pregunta que nos comparte María Paula. La jornada escolar. Un espacio para la concientización. Acuérdense de tomarse el micrófono. Ustedes lo pueden estirar cuanto quieran, siempre y cuando no... Un espacio para la concientización sobre el buen reciclaje y, digamos, sobre todos estos temas de la conciencia ambiental. A mí me hace pensar primero en esto de que cada vez hay menos espacios para tomar conciencia, ¿sí? Cada vez hay más espacios para ser, digamos, autómatas o para ser, digamos, ¿cómo se dice? A mí se me escapan las palabras. No, no, bueno, también, pero más instintivos, como para dejarnos Para ir, ejecutar ¿cierto? actividades más que a pensar. Exactamente, cada vez hay menos de estos espacios. Y en los colegios, bueno, en mi corta experiencia como profesor, pues es difícil encontrar estos espacios. Realmente hay que crearlos, ¿sí? No es como que la jornada esté pensada para que los estudiantes tomen conciencia todo el tiempo. Está más pensada para lo que nos venimos cuestionando desde hace rato, ¿no? Para llenar al niño de un montón de conocimiento y de pocas preguntas, por ejemplo, sobre cómo usar ese conocimiento, ¿sí? Sino como, usted tiene que saber esto, esto y esto, no nos pregunte para qué, nos lo va a agradecer después. Pero realmente se olvidan muchas de esas cosas. Yo, por ejemplo, no recuerdo muchas cosas de las que aprendí cuando... César. No, pues, vieja pregunta nos pone a cuestionar y criticar. No sé si Colombia, no sé si América.
Porque es que, pues primero ella está hablando de concientizar y después de la parte ecológica, ¿no? Digamos que sí se está dando eso, pero es que se da es a nivel de colegio. Y yo no sé, en estos momentos hablar de colegio es difícil. Es difícil. Yo soy educador y realmente en este momento cuestiono la educación y cuestiono mi papel, mi rol de educador, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil cuando uno quiere salirse de, porque es que uno está, como usted decía ahora, controlado por el sistema, ¿no? Entonces usted debe regirse y ceñirse a una serie de pautas que le dan. En los colegios hay ecología, en mi colegio hay ecología, allá hay ecología. Allá se enseña el reciclaje, hay una profesora especial para eso. El colegio ha concursado, en Cali hay concursos intercolegiados de reciclaje, etcétera. O sea, digamos que hay un movimiento, pero queda en el colegio como todo lo demás que se enseña. Queda en el colegio. Usted hablaba de Stanislao Zuleta en un podcast pasado y él decía, mire, el ICFES es donde el estudiante va y vomita lo que aprendió en el bachillerato y al otro día le olvidó. Todo, ¿cierto? Entonces, la cosa es complicada. Yo creo que falta un poco estos espacios porque la educación en Colombia se ha enfocado en una cuestión de calidad. Las metas del Ministerio de Educación van enfocadas a cumplir con el bilingüismo, con que sean mejores en matemáticas, en física, en química, y poco también se deja de lado estas materias que tienen que ver con el pensamiento crítico, que son el lenguaje, ciencias sociales, filosofía, no sé, la constitución, Las ética, humanidades. sí, y es eso como un cumplimiento de metas, también pues para formar ciudadanos productivos, ¿no? Pues porque al final de cuentas lo que busca el país, está pensando en el desarrollo desde esa manera, ¿no? Tiene que ver mucho idea eso va muy ligado con la idea de desarrollo que tiene la nación y cómo está pensando que ¿quiénes van a ser estos estudiantes? Van a ser gente que va a trabajar y que me va a traer riqueza al país, y no están pensando en cómo puedo hacer que estos ciudadanos cuiden precisamente estas riquezas de las que tanto estoy ostentando y que estoy hablando. Entonces yo creo que falta como un poco también un cambio de chip, no sé cómo llamarle, frente a, sí, como una perspectiva global de hacia dónde va la educación. Pues mire que me hizo pensar usted, César, en algo respecto a esto de cambiar el sistema. Me decía, mencionaba usted que, pues que es muy difícil, ¿cierto? Que estamos allí metidos en el día a día y que se cuestionaba usted la educación y su papel como educador, ¿cierto? Yo diría que los profesores, colegas aquí de nosotros y ustedes futuros profesores también, pues deberían irse más por esa línea o intentarlo, ¿no? Porque, y cuando usted seguramente menciona a Stanislao Zuleta, pues yo recuerdo las palabras que él menciona en su ensayo, en su discurso sobre el elogio de la dificultad, cuando dice que no hay nada más angustiante que ponerse en cuestión, porque nos obliga a desconectarnos de esa costumbre, de lo que ya venimos haciendo y en la forma en que lo venimos haciendo, y nos obliga a pensar en nuevas formas, ¿cierto? ¿Qué responsabilidad más grande esa de crear desde el ejercicio de pensar, ¿sí? Y yo conozco muchos profesores que prefieren seguir haciendo las cosas como se vienen haciendo. O sea, ¿para qué yo me voy a poner a complicarme la vida preguntándome cómo, una pregunta clave, cómo puedo lograr que este estudiante, ¿sí? ¿Cómo puedo movilizar su pensamiento crítico, por ejemplo? Sería una buena pregunta para un profesor. No sé si esa pregunta tenga una respuesta. Preferiría yo seguir hablando de más preguntas relacionadas con esa, por ejemplo. Pero es indudable que cuando uno como profesor se cuestiona desde el ejercicio más sencillo de analizar la actividad, ¿sí? Cuando usted prepara una actividad para sus estudiantes, se la pone a prueba
y está, digamos que está la persona que dice, bueno, ya la hice y les doy su nota. Y estará el profesor que se retroalimenta, que le pregunta a los estudiantes qué le pareció, cómo se puede mejorar, qué considera usted, qué logró esto en usted, ¿sí? Yo creo que los espacios de educación, como nos dice nuestra pensadora María Paula, deberían ser espacios que se transformen y se piensen desde el sentido crítico, pero de una manera práctica. Es decir, cuando se piensa que la educación es solo implantar conocimiento en el otro, yo creo que por ahí es el cambio que estamos necesitando, pero para que ese cambio se dé, pues los que tienen que comenzar a cambiar esto somos todos, ¿sí? No solamente el profesor, sino los estudiantes también. Vea, yo no sé, yo de pronto disiento un poquito. Y obviamente uno habla y especula de acuerdo a su interior, a su subjetividad, a su pensamiento. La educación es una compleja relación, en principio, de dos entidades. El que tiene algo para enseñar y el que debe aprender. O tiene el interés, pero todavía no tocó tiene el interés, porque es que primero está el profesor y el estudiante. Entonces empiezan a jugar las relaciones complejas. El buen profesor o el profesor, no sé cómo llamarlo para no herir sentimientos, mediocre. El profesor que se prepara, el profesor que no se prepara. El estudiante que desea aprender, como dice Álvaro, y el estudiante que no sabe qué es estudiar. Entonces, si usted junta a un profesor que no se prepara con un estudiante que quiere aprender, pues no sé qué resulte. En un momento dado el estudiante va a quedar allí estancado. Pero si usted es estudiante que quiere aprender, le pone un profesor que se prepara, ahí va a haber riqueza de conocimiento, ahí va a haber trascendencia, ahí va a haber avance, ahí va a haber movilización. Y si usted pone a un buen profesor que se prepara con un estudiante que no quiere, pues el que se estanca es el profesor. Y si usted junta los dos extremos de abajo, el profesor que no se prepara con el estudiante que no quiere, no, pues hora libre, muchachos, dibujen algo, no sé. Entonces es bien compleja la cosa, porque es que yo sufro mucho en algunos salones por algunos estudiantes y yo voy, a mí me apasiona el conocimiento. Debo reconocer que no soy didáctico. Soy de pronto un profesor aburrido. Pero es curioso porque los estudiantes que desean aprender y les gusta el pensamiento me dicen, no, profe, usted no es aburrido. Usted lo hace pensar a uno. En cambio, el estudiante que le gusta la clase amena, divertida, didáctica, pues a veces uno se payasea. Sí, una vez explicando la decapitación de Juan Bautista, bailé la danza de los 7 velos de la, de la hijastra de Herodes. Entonces me encontré después unos estudiantes que recordaban ese baile, pero no que dije en clase. Entonces yo digo, a mí me cuestiona mucho el hecho de buscar estrategias divertidas, porque yo digo, más divertido que el pensamiento, ¿qué? ¿No? Más divertido que aprender algo nuevo, más divertido que indagar, que cuestionar, que analizar, ¿qué? Adelante, Andrés. Yo creo que la cuestión ahí no es como buscar como a través de lo didáctico hacer más atractivas las clases, sino buscar que las personas encuentren atractivo pues eso, el pensamiento crítico. O sea, no es como, pues yo creo que es necesario a veces sí como tratar de usar eso como una transición para llamar la atención de las personas, y igual uno hace eso mucho con el arte, pero sí creo que lo ideal sería como no tener que cambiar el modelo de
de exposición de las cosas, porque uno no debería estar en esa necesidad constante de cómo hago para hacer esto más atractivo a través de lo didáctico, sino que ya con el mismo diálogo de las cosas y la discusión que se genere como alrededor de los temas, ya eso debería ser, como dice, pues suficientemente atractivo como para que las personas se interesen por eso, no sé, creo. Me parece muy bien. Ahí yo voy a hacer un comentario y es que entramos en otro punto del análisis, volviendo a la dinámica que siempre hemos propuesto aquí. Más preguntas. Sí, porque entramos en el otro punto del análisis de la pregunta inicial y es ¿qué es lo atractivo para cada persona? ¿Sí? Y eso está condicionado pues por una cantidad de situaciones y entonces pues puede que el estudiante que uno tiene enfrente no esté interesado en lo que uno le quiere compartir, sino en otras cosas. Lamentablemente, pues el modelo es en Colombia es que ustedes van a aprender, al menos en la educación pública, ustedes van a aprender estas cosas, ¿sí? Y de ahí no nos vamos a salir, ¿sí? Lo podemos diversificar desde lo lúdico, lo didáctico, pero esto es lo que hay, ¿sí? Y entonces ahí qué pasa con esas curiosidades, con esos intereses que los otros tienen, ¿sí? Que no son los que yo puedo suplir o a los cuales yo como profesor no puedo corresponder. Esa es una pregunta que debería hacerse el Ministerio de Cultura. Yo creo que ellos se la han hecho, ¿no? Quizás allí entramos en otras problemáticas de no poder corresponder a todo eso, ¿sí? A las inquietudes de todos. Hablando de educación, quiero aquí como hacer una cuña a los orígenes de Humanismo en Cali. Este programa surgió por parte del análisis que estamos haciendo de esa pregunta, ¿cierto? Enseñar. Usted y yo nos sentamos a hablar un día y decíamos, bueno, ¿de qué manera se puede educar? Esta me gusta, porque en ese momento, el que me está escuchando, el que no se está escuchando, el que está escuchando este podcast, pues le gusta y considera que aquí, en medio de todo lo que se habla, algo interesante se dice. No es obligatorio para los que no les gusta este tipo de diálogo, de debate, de análisis, ¿no? Entonces, uno en un salón se ve enfrentado a que todos deben estar allí, sentaditos, calladitos, porque si no se interrumpe la clase enseguida, juiciositos, porque si no viene el jefe de uno y le dice, vea, este estudiante está ahí pegado a ese celular. Entonces, a veces es muy difícil lograr entrar en 30, 40 o 50 mentes diversas que quieren otras cosas. Voy yo. Voy yo. Es que sí que me hablo, pero tal vez se forme aquí un patrón, pero siempre que habla César antes que yo, como que introduce un poco lo que quiero decir. Entonces, gracias. Sí, yo estaba pensando justamente en eso, o sea, también entender que todas las personas tienen formas muy como especiales y diferentes de interesarse por los temas que les interesan, ¿no? Y creo que yo, en lo personal, siento que nuevamente como que no hay voluntad desde el ministerio para esas cosas, como que ellos están es como ahí alienados a una agenda política. Totalmente de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. ¿No? Ahorita voy a decir por qué. Yo lo que siento es que, no sé, la educación en Colombia está un poco como fundamentada en esto de la productividad, ¿no? Entonces hay que aprender cosas que le ayuden a las personas a ser productivas, pero esa productividad creo que está un poco enmarcada a formar como fuerza laborales de trabajo para las grandes compañías. Yo lo siento así porque es mi experiencia. Yo estudié en un colegio que era privado, no era público, pero pues era un colegio que pertenecía a los barrios populares de Bogotá. Y por ejemplo, mis clases de música fueron en primaria nomás. Y
yo mostré total interés por la música todo el tiempo y nunca tuve un espacio como amable para poder como acercarme a esos conocimientos. Y la única forma fue, como era un colegio católico, era tocar en la misa. Entonces yo extracurricularmente iba todos los días a tocar en la misa guitarra para poder tener como un espacio musical, era lo único que yo encontraba, ¿sí? Pero sí tenía muchas clases de cómo comportarme en una oficina, cómo hacer una hoja de vida, que era una tarjeta Cardex, como ese tipo de cosas que al final yo terminé sintiendo que me estaban educando era para hacer fuerza laboral y como que me estaban predeterminando así como muy descaradamente desde ahí, como ya tú vas a hacer fuerza laboral. Inclusive un profesor me dijo una vez, porque me quitó a mí me gustaba en esa época con mi mejor amigo la poesía y estábamos como muy obsesionados con unas películas del Liceo Subiela, teníamos como 14 años y donde salían películas de Oliverio Girondo y Juan Gelmes y Mario Benedetti. Entonces yo le dije como, vea este poema que me gustó de esa película, y se lo pasé en un papelito en la clase y el profesor nos quitó el papelito y lo leyó enfrente de todos y nos dijo enfrente de todos como par de maricas, así. Y después nos sacó de la clase y él así como con toda esa sinceridad, yo agradezco como esa sinceridad en ese momento, esa experiencia, porque me preparó para el mundo, o sea, de verdad ese momento me preparó para el mundo. Y en homenaje a aquel docente. él nos sacó y nos dijo, es que ustedes saben contar, no cuenten con que van a pasar el año o que van a servir para la vida, así. Y eso fue lo que yo me enfrenté desde mi experiencia en la educación, ¿sí? Y entendí como que ya, o sea, yo soy fuerza laboral y eso, o sea, como a partir de entender eso, fue que supe que yo no quería hacer eso y me volví contracorriente completamente y descarado con eso, ¿sí? Como no quiero ser no quiero ser predeterminado de ninguna forma. Y volviendo un poco a la pregunta, ahí está hablando un poco desde mi experiencia, como yo siento la educación, sí, como hay muy poca voluntad, no sé, sí. Respecto a la naturaleza, pues es lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que estamos en una coyuntura en donde se busca como desmentir la necesidad de cuidar la naturaleza, porque hay unos intereses económicos. Y yo creo que, o siento, que es como mi sentir, que políticamente hablando, como lo que pasa o lo que uno alcanza a percibir, pues nada, es como lo que hay que hacer, como no hablar de esas cosas y evitar que esas cosas pues no sé, pasen en un colegio. Bueno, como volviendo un poco a la pregunta. La mano la dejamos para el salón de clase. Pues yo creo que la pregunta evoca esta discusión que tenemos sobre cómo llamar la atención sobre algo tan importante que es cuidar el mundo en que vivimos y cómo aprender a reciclar, cómo buscar alternativas de energía renovable. Y creo que, así como César dice, lo que uno emprende en el colegio se queda en el colegio, y es precisamente porque no hay una capacidad para... No hay forma de evitar la ventana indiscreta. En homenaje a José Urbano, tenemos una verdadera ventana indiscreta. Hola. Hola, buenas noches. Un saludo. Aquí en el podcast anterior dijimos que uno de los contertulios invitados dijo, soy de Bogotá. Y yo dije, tierra de mujeres hermosas. Y porque mi mujer me parece bellísima. Y viene con esa sonrisa y nos engalana este programa. Un beso a la bella Luna. Hola. Hola. Luna. Hola Luna. Hola. ¿Qué más, bien o no? Gracias. Bueno, esa es... me encanta esa palabra, esto es candela. Yo no sé de dónde saqué eso, pero me gusta decirlo. Suena locutor de radio. Sí, aunque no, por favor, a nuestros pensadores de humanismo en Cali,
que no vayan a creer que locutores aquí, yo no tengo nada que ver con ese medio. Sigamos, por favor. Melissa, retomando la pregunta. Retomando la pregunta, bueno, lo que yo estaba hablando era un poco de como considero que el sistema educativo también falla, y no solamente el sistema educativo, sino también las otras instituciones en las que vivimos y con las que nos relacionamos, fallan en identificar cómo crear esa conciencia del lugar que ocupamos en el mundo respecto a la naturaleza. Quizás nosotros, porque vivimos en la ciudad, no nos sentimos tan directamente afectados, tal vez por el cambio climático, o porque el río se le regó, pues no sé, tuvo una contaminación de petróleo, o que no hubo cosecha, como esas cosas que están sucediendo en el mundo, pero que como no las estamos viendo, pues nos hacemos los locos. Y pues también es lo que pasa con el conflicto armado. O sea, la gente piensa que el conflicto pues ya se acabó, pero todavía hay ciertas repercusiones del conflicto y que creemos que no existen porque no los vemos. Entonces, creo que esta incapacidad para... no sé cómo llamarlo, como... esta frecuencia que tenemos a apelar solo a lo tangible también va muy relacionado con la productividad, y que solo creemos cuando vemos las cosas y no cuando nos tocan. Entonces yo no sé sinceramente qué es lo que hay que hacer para que la gente se dé cuenta que el mundo se está destruyendo. O sea, hay como un 70% menos, no sé datos, no puedo hablar de datos exactos, pero sí hay nuevas especies hay especies que se están extinguiendo, y aunque han encontrado unas nuevas, hay otras que ya no están. No sé, van a sacar como petróleo, va a empezar a explotar petróleo en el Ártico, creo que algo así, en los polos, una cosa súper absurda que yo no entiendo. O sea, yo no entiendo qué es lo que está pasando. Pues es como lo que se especula, ¿no? Sí, sí. No, y pues es en el voz a voz, ¿no? Como por eso es que desmienten tanto lo de la teoría del calentamiento global y todo eso, ¿no? Porque hay unos intereses detrás de todo eso. O sea, es que yo siento que, o sea, soy medio paranoico con eso. Escucho mucho Radiohead, lo siento, pero es como, sí. Melissa me hace recordar algo. Yo en ese momento soy muy escéptico con la educación. Es decir, uno no aprende porque le digan. Uno no aprende, es que, o sea, en el colegio se enseña. Hay una materia, el colegio es un colegio ecológico. Allá se enseña. Pero cuando el estudiante termina, y aquí recuerdo las palabras que decía ahorita Álvaro, a él le gustaba era una cosa, es decir, uno no necesita todo lo que el colegio le da, y eso es exagerado. O sea, ojalá cuando esto ya no sea un piloto, sino permanente en las redes, Bueno, hay que... en este podcast los profesores se comuniquen, porque es que yo sé que no soy el único profesor de colegio que piensa así. He hablado cantidad, inclusive con profesores a nivel universitario. Es decir, uno no necesita todo lo que el colegio... El colegio es como una gran caja donde están todos los saberes, ¿cierto? Los números, las letras, la música, la expresión teatral, el arte, las humanidades, todo está allí. Pero resulta que a mí no me gusta todo, ¿cierto? O sea, digamos que cuando uno va a un restaurante, pues uno come lo que le gusta. Y uno reiteradamente pide lo que le gusta. Y si le gusta la pizza, pues no pide perro, ni sándwich, ni hamburguesa, pide pizza. ¿Puedo decir algo? Claro. Yo creo que, otra vez desde mi experiencia, cuando pude finalmente como empezar a educarme en lo musical, fue que empecé a interesarme por todo. O sea, como al suplir como esa necesidad primaria que era como lo más como natural para mí o fácil para mí, entendí que también eso se alimenta de lo demás, y que desde otras formas de ver el mundo, otras formas de entender, o desde otros saberes, la música también se alimenta un montón. Y digamos que es también como
Bueno, ya. Yo eso. yo tengo que decir algo porque me voy quedando atrás con esa idea y después se me pierde. Respecto a las instituciones que mencionaba Melissa y al Ministerio de Educación y a la conciencia, volviendo a la pregunta sobre el medio ambiente, yo quiero resaltar las iniciativas de muchas personas aquí en Cali, como, no sé, Rincón Verde, Ecopacífico, Somos Pacífico, y hay otras por allí que no recuerdo muy bien, que están muy presentes en redes sociales haciendo trabajo de comunidad, ¿sí? ¿Y por qué menciono el tema de trabajo en comunidad? Porque, como ustedes dicen, no a todos les interesa cuidar el medio ambiente. Eso hay que tenerlo claro, a no todos les interesa. Y se me escapa el otro que iba a decir. Y respecto a la institución, que Melissa decía, ¿cómo hacemos para que la gente entienda que hay que cuidar esta vaina? Y no solamente para que entienda eso, sino para que entiendan muchas otras cosas que digamos, la educación propone y que por falta, diría yo, de ese sentido, no del sentido crítico, sino de no saber aprovechar lo que está allí disponible, pues la gente, digamos, desaprovecha ese conocimiento. Creo que hay una desconexión entre los seres humanos, nosotros aquí, ustedes, los que nos vemos, sus amigos, sus familiares, y las instituciones. Hay una desconexión, ¿sí? Entonces, creemos con mucha fidelidad que las instituciones son las encargadas de solucionar el problema y entregamos a ellas la responsabilidad en nuestros comentarios coloquiales, en la esquina, en la tienda, en la panadería, ¿cierto? Es que el ministerio no hace nada. El ministerio está haciendo lo que tiene que hacer. Yo nunca he trabajado en el ministerio, no sé bien cómo funciona el ministerio. Se encarga de la educación y hay un ministerio para cada cosa. Y ellos están haciendo lo que tienen que hacer en medio de ese contexto que todos conocemos: corrupción, gente abanderada de la sociedad, ¿cierto? Del cambio, pero allí hay de todo. Yo opino que aquí los que tenemos que dar un paso adelante en el tema de la conciencia somos las personas, no las instituciones, porque a la final esas instituciones pues están alimentadas por las personas y hay que volver. Por eso aprovecho para saludar a todas estas iniciativas ecológicas aquí en la ciudad de Cali que están formando comunidades de base, porque son estas comunidades de base las que pueden cambiar los ministerios, ¿sí? Si el ministerio lo manejan 10 o no sé, 500 personas, están allá empapeladas, llenas de documentos y un montón de quehaceres, ¿sí? Pero los que cambian las cosas son las comunidades de base. Entonces, qué bueno comenzar a generar conciencia en estas comunidades de base. Y también tiene que ver un poco con lo que el otro día hablábamos con Juan Manuel, y era de que igual la cultura la hacemos nosotros. O sea, no es un monstruo allá como etéreo, como manejable y etéreo, no, es una cosa. Como la gente piensa que el Estado es el gran leviatán que tiene control sobre nosotros, y no, nosotros somos los que controlamos el Estado, nosotros tenemos el poder para hacer las cosas y para transformarlas, y si nosotros nos apropiamos de esta cultura, de estas comunidades, de volver a pensar en una comunidad, pues no vamos a llegar a ninguna parte. Estamos condenados a la cultura, ¿cierto? A producirla y a absorberla todo el tiempo. Entonces, esa es la mejor herramienta para tomar conciencia. O sea, usted puede cambiar la cultura de su casa, de su barrio, de su esquina, ¿sí? Con el vecino, saludándolo. Vecino, ¿cómo le va? Hágame el favor. ¿Será que puede recoger el popó de su perro? Es que a mí me duele la espalda todos los días. No sé, cualquier cosa. Pero es muy cierto lo que tú dices. Yo no sé, yo sigo siendo escéptico. Es que es muy difícil. Hay un pensador. Es quijotesco. Eso es genial. Eso es genial. Hay un pensador que usted y yo conocemos, Wittgenstein.
Ese señor tiene una frasecita maravillosa. El mundo es independiente de mi voluntad. El mundo es independiente de mi voluntad. Es decir, por más voluntad que yo tenga de lograr un cambio, pues el mundo hace lo que se le antoja. Es decir, el mundo entendido como aquello objeto que no es humano y el mundo entendido como aquello que es humano, o sea, los otros yo. El problema es ponernos de acuerdo todos. Una vez veía una charla de un cervantista y quijotesco, no es para hacerle propaganda política, ya falleció, antes de ser político era un escritor, era un poeta y un lector, un tipo muy erudito, Belisario Betancur, y él dio una charla en un foro de paz en la iglesia, y él decía, yo soy muy idealista, si cada uno de nosotros desarma su corazón, va a haber paz en el mundo. Es sencillo, es fácil. ¿Y por qué diablos no hay paz? ¿Y por qué diablos llevamos no sé cuántos miles de años de civilización? 5.000 o 6.000 dicen unos. Y todavía nos seguimos matando. O sea, hay guerras. En el podcast anterior usted hablaba de que todos querían linchar a una persona que no sabemos el motivo que lo llevó a intentar hacer algo dañino para un individuo y para la sociedad. Pero nos seguimos matando. Es decir, no sé. Bueno, me perdonarán los doctos y los amigos de Wittgenstein. Pero mire qué curioso. Wittgenstein, una persona que según lo poco que sé él, vivía alejado de todo, ¿cierto? Digamos, incrédulo de que su voluntad pudiera cambiar el mundo y aún así lo hizo. Entonces, creo que sí, si uno lo piensa desde lo práctico, pues dice, no, pues un man que vive en una cabaña en medio de un bosque, pues ¿qué va a poder cambiar? Cambiará el paisaje del sendero que camina todos los días. No va a afectar mucho y seguramente él lo pensaba desde ahí, pero sin querer cambió su vida y me parece que la cambió para bien. Excelente reflexión. Eso es lo rico del pensamiento crítico, ¿vea? Y de escuchar otras interpretaciones de la vida. Sí, claro, él logró hacer un cambio porque le dio forma al siglo XX, ¿no? Desde las ideas. O sea que hay que reescribir o reinterpretar. Era como lo que hablábamos más temprano, que no hay que estar como en ese dilema ahí de o la víctima o el héroe, sino ser como Homero. Homero. Bien, Andrés. Que exactamente. No, qué buen programa este, muchachos. Yo creo que nos despedimos ya con Homero, ¿cierto? La cultura occidental, he ahí la semilla. Yo a veces en clase me emociono cuando hablo de Homero y digo que cuando usted se come una naranjita saca una pepita. Y usted lleva esa pepita a una tierra fértil donde no hay matas, pero la tierra es fértil. Usted la planta y el agua, el sol, hace que germine, que crezca y sale un arbolito que genera fruticas. Y esas fruticas caen o son comidas y las semillitas van creciendo de manera exponencial a su alrededor. 5 años, 1 año después hay una selva. Homero es una semilla y nosotros, Occidente y tal vez Oriente también, todo el planeta, no sé, somos producto de esa gran mente. Hay que ser más como Homeros, no tanto como Ulises. Y Quijotescos. Homeros y Quijotes. También me recordó algo que dicen las comunidades indígenas acá. Cuando uno parece no encontrar como salidas a estos cuestionamientos, y que es un poco el ejercicio que hace César, que es mirar para atrás y como revisar en la historia a las personas que han hecho algo trascendental, o bueno, que han cambiado el mundo y cómo nos relacionamos con ellos o con el mundo. Ellos dicen que
un árbol cuando da un fruto, da el fruto al mundo, y no importa si el que lo recoge es bueno o malo, pero el trabajo de la naturaleza igual es darlo, ¿no? Está como dentro de esa lógica. Y Ese es el amor de la naturaleza, ¿no? Ajá. Darse sin importar. entonces, un poco volviendo a la pregunta de María Paula, María Paula Ponte. estas cosas yo creo que empezarían a tener como más resonancia en todos nosotros como comunidad, si nos abrimos más al amor, ¿no? Y A darnos. a darnos. A darnos a los demás. Y también, sí, como que hablamos también que siempre la solución a todo es la educación. En muchas de las charlas que tenemos como nosotros como amigos, y eso es como, no, es que la educación es lo que puede cambiar el mundo y como abrirnos a eso. Y yo leí hace poco a Carolina Sanín, publicó algo, y ella decía como que no entendía cómo siempre dábamos esa respuesta, como que es algo que pasa, como que no es endémico de mi grupo de amigos, sino que pasa como en la mayoría de las conversaciones, creo yo, entender que la educación es lo que va a solucionar un poco las cosas, pero nunca pensamos en cómo está esa educación ni de verdad reparamos como en qué acciones concretas podríamos nosotros hacer para que se empiece a movilizar eso también, ¿no? Esa pregunta yo creo que movilizó muchas cosas, por lo menos en lo personal para mí, como Yo creo que María Paula no es docente, debería ir pensando en hacerse docente. Un saludo para María Paula. Un saludo para María Paula, sí. Yo creo que además de ser como Homero, tenemos que ser como las abejas. Las abejas son esenciales para la naturaleza y para nuestra vida. Sin ellas realmente yo creo que, no sé, esa semilla ni siquiera podría existir, así de sencillo. Y las abejas hacen un muy buen trabajo, como cuidándose a ellas mismas, pero también cuidando al mundo. Y creo que nosotros tenemos que hacer eso, dar y como hacer que todo esto florezca. Ok. Bueno, muy buenas reflexiones de cierre para este programa que cada vez yo lo siento más contundente. Me alegra muchísimo tenerlos a ustedes aquí, muchachos. Ojalá que podamos seguir compartiendo más de este espacio. La invitación, les reitero, es para que ustedes también inviten a sus amigos, a las personas que ustedes consideran humanistas, reflexivos, que están allí dentro de esa comunidad de pensadores de Santiago de Cali, que tienen preguntas, las que sean, ¿sí? Y bueno, gracias César, gracias a todos ustedes, Radio Escuchas, pensadores de humanismo en Cali. Nos veremos en una próxima emisión de este podcast de la mano de Cervantes y Homero. Muchas gracias. Qué rico haber conversado.